Has hecho clic para ver crisis grupales. Aquí tienes la prueba que te ofrecemos. Ahora. Observa a 100 jefes huir hacia el bosque como ciervos asustados. Escuche a un don nadie enterrarse en cintas, insultando a su subjefe. Vea a un agente encubierto llamado Donnie Brasco caminar directamente hacia el interior. Luego se desata un robo récord en un aeropuerto por abrigos de piel y automóviles. Y sí, mostraremos cómo los formularios de impuestos aplastaron a Al Capone. Si son cerebros criminales, ¿por qué llevan libros de contabilidad, alardean o llaman a teléfonos públicos? En los próximos minutos, 39 desastres, cada uno más loco que el anterior. Quédate, y te demostraré que el peor enemigo del crimen era el ego cada vez. Desastre en la reunión de Apalachin. 100 jefes corren hacia el bosque. La policía irrumpió en una finca rural y los jefes de la mafia corrieron aterrorizados. En 1957, Apalachin, Nueva York, albergó el retiro más tonto de la historia. Los soldados detectaron coches de lujo, bloquearon las carreteras y comenzaron a interrogarlos. El césped de Joseph Barbara se convirtió en una pista para los trajeados que huían. Vito Genovese, Carlo Gambino y otros se dispersaron por el bosque. Los agentes confiscaron listas de invitados, dinero en efectivo y tarjetas, conectando redes. De repente, una jerarquía nacional secreta ya no era un secreto para Washington. Más tarde, en las salas del tribunal se hicieron eco de los nombres recogidos por primera vez esa tarde. Una carrera favorecida desencadenó acusaciones y reformuló alianzas en todo el país. Gotti reveló secretos en el apartamento Ravenite, que tiene micrófonos ocultos en el piso superior. Las cintas secretas hundieron a John Gotti mucho antes que el jurado. El FBI instaló micrófonos en un apartamento situado en el piso superior del Ravenite. Pensó que el club de abajo estaba a salvo de los micrófonos. Los agentes escucharon estrategias, asesinatos e insultos hacia los aliados. Esas grabaciones los siguieron hasta el Tribunal Federal en 1992. Sammy Gravano escuchó que se culpaba a otros y luego cambió su futuro. Las reuniones se trasladaron, pero el cable siguió captando confianzas descuidadas. Las calles de Little Italy transmitían rumores, las cintas contenían pruebas. Un lugar de reunión favorito se convirtió en la cámara de resonancia que lo condenó. Infiltración de Donnie Brasco. Bonanos dio la bienvenida a un agente encubierto del FBI. Un nombre encubierto desenmascaró a una tripulación desde dentro. En Nueva York, el agente Joseph Pistone se convirtió en Donnie Brasco. Se hizo amigo de Lefty Ruggiero y Sonny Black Napolitano. Años de cafeterías, bares y recuerdos generaron confianza. Los planes para la operación en Florida lo llevaron más lejos de lo esperado. Cuando la oficina lo sacó, las consecuencias no se hicieron esperar. Napolitano pagó con su vida tras patrocinar al impostor. Los casos judiciales se multiplicaron, utilizándose cintas y presentaciones que él facilitaba. Un nombre prestado se convirtió en la mecha que dividió las lealtades. La tripulación del atraco de Lufthansa hizo alarde de dinero en efectivo y abrigos de piel de inmediato. Un robo récord en un aeropuerto se desentraña porque el alarde nunca se esconde. En 1978, el cargamento del JFK desapareció bajo la dirección de Jimmy Burke. Los miembros de la tripulación compraron inmediatamente abrigos de bisón y coches nuevos. Los investigadores observaron compras, siguieron a novias y encontraron apartamentos. Stax Edwards arruinó la limpieza y dejó un camión para los detectives. Burke comenzó a eliminar testigos, priorizando la atención sobre la seguridad. Henry Hill comenzó a cooperar, contando historias que conectaban los puntos. Aparecieron cadáveres y billetes que apuntaban directamente hacia Queens. La veintena de millones se convirtió en el centro de atención, pero ninguno sobrevivió. Al Capone atrapado por los impuestos y sus propios libros de contabilidad. El mayor jefe de Chicago no cayó por las balas, sino por la contabilidad. En 1931, Al Capone enfrentó cargos fiscales federales. El libro de contabilidad de un contable vinculaba las ganancias del juego a sus ingresos. El agente del Tesoro Frank Wilson rastreó pacientemente nombres y números. El testigo Leslie Shumway identificó las entradas de Hawthorne Smoke Shop. Capone alegó problemas de salud.
los jueces se preocuparon más por los registros. Un imperio criminal encontró su horma en la aburrida aritmética. Después vino la prisión de Alcatraz y la política de Chicago cambió silenciosamente. A veces, el cuaderno más pequeño pesa más que el equipaje más grande. La cocina de Castellano fue intervenida y le sirvió todo al FBI. La cocina de la mansión susurraba secretos a los micrófonos federales todas las noches. En Staten Island, Paul Castellano confió en su casa antes que en los clubes. Los agentes se infiltraron, colocaron micrófonos ocultos y esperaron durante las cenas. Las conversaciones abordaron temas sobre sindicatos, construcción y asuntos internos sensibles. Las cintas trazaban relaciones que el papel jamás podría diagramar. Cuando el liderazgo cambió, esas grabaciones todavía orientaron las acusaciones. Castellano prefería el bistec. Los fiscales preferían el audio de su cocina. El hogar parecía más seguro, pero las paredes funcionaban para otra persona. Un comedor privado se convirtió en el mejor stand del gobierno. Valachi rompe la omertá y expone públicamente la estructura de la Cosa Nostra. Un soldado asustado nombró públicamente a una organización secreta a nivel nacional. En 1963, Joseph Valachi testificó ante un comité del Senado. Describió estructuras, rituales y jefes que antes se susurraban con cautela. Vito Genovese se cernía sobre su historia dentro de la prisión federal. El término Cosa Nostra llegó a los titulares y a las conversaciones cotidianas. Los agentes del orden elaboraron gráficos utilizando nombres que finalmente confirmó. Algunos cuestionaron los motivos, pero el plan resultó ser extremadamente viable. Las familias ajustaron sus operaciones por temor a más deserciones y vigilancia. El miedo de un hombre volvió a dibujar mapas en las paredes de cada detective. El jaguar con problemas de Tony Ducks, Corallo, condenó a la comisión. Un coche de lujo transportaba un micrófono que arruinó carreras. Al jefe de Lucchese, Tony Corallo, le encantaba conversar durante los viajes con chofer. Los agentes cablegrafiaron secretamente al jaguar y capturaron meses de planificación. Habló con naturalidad sobre la comisión, las disputas y los nombramientos sensibles. Esas cintas ocuparon un lugar central en el caso de la comisión. Christopher Furnari y otros también aparecieron con frecuencia en las grabaciones. Los coches parecían seguros, pero los salpicaderos los traicionaron sin piedad después. Las conversaciones de la multitud se toparon con la tapicería, y la tapicería tenía oídos en todas partes. La compra de una sala de exposición se convirtió en una invitación continua al gran jurado. Pizza Connection mantenía libros de contabilidad meticulosos que vinculaban las pistas del dinero de la heroína. Cuadernos meticulosos convirtieron a las pizzerías en objetos de juicio durante meses. El dinero de la heroína fluía a través de Nueva York y de las pizzerías. Los jefes sicilianos coordinaban los envíos y llevaban registros comerciales minuciosos. Los investigadores mapearon transferencias desde pequeñas tiendas a cuentas en el extranjero. Badalamenti y otros enfrentaron un juicio maratónico en Manhattan. Los libros de contabilidad vinculaban entregas, depósitos y comunicaciones codificadas para los fiscales. Los jurados vieron claramente que las cajas de pizza respaldaban las rutas internacionales de narcóticos. Un corte casual escondía debajo diagramas de codicia global. Las cortezas eran delgadas y el rastro de papel era grueso. Bugsy Siegel abrió el Flamingo antes de tiempo, un fiasco costoso. Una apertura glamurosa desangró inmediatamente dinero y paciencia. En Las Vegas, Bugsy Siegel presentó el Flamingo antes de estar listo. Las habitaciones tenían goteras, la construcción se retrasó y los jugadores se marcharon temprano. Con los costos en aumento, los socios cuestionaron su competencia y honestidad. El casino cerró, luego volvió a abrir después de arreglos y promociones. Para entonces, la paciencia entre los patrocinadores ya estaba peligrosamente baja. En 1947, las balas acabaron con la carrera de Siegel en Beverly Hills. Las Vegas prosperó más tarde. Sus errores aún resuenan fuerte. Una inauguración apresurada fue la prueba de que la publicidad no puede sustituir a la preparación. Dodge Schultz planeó matar a Dewey, pero la comisión lo mató en su lugar. Un complot para asesinar fracasó antes de que se apretara el gatillo.
Dodge Schultz atacó al fiscal Thomas Dewey en Nueva York. La comisión rechazó el plan por temor a un calentamiento político interminable. Schultz ignoró las advertencias y se enfureció por hacerlo de todos modos. En cambio, los asesinos lo encontraron en el Palace Chop House, Newark. Herido de muerte, habló delirantemente mientras los detectives se acercaban. La amenaza desapareció y el fiscal siguió apretando las tuercas sin descanso. Los aliados vieron rápidamente lo que desafiar a la comisión realmente suponía. La ambición se encontró con la disciplina, y la disciplina tuvo consecuencias inmediatas. La banda del agujero en la pared de Spilotro arruinó el robo de Bertha. Un robo planeado se convirtió en una redada en un estacionamiento. En Las Vegas, Tony Spilotro supervisó la pandilla Hole in the Wall. Su objetivo eran los regalos de Bertha, esperando conseguir joyas y una huida fácil. Los detectives del metro ya estaban vigilando, esperando con radios y esposas. Cuando las paredes se agrietaron, las alarmas y los oficiales llegaron rápidamente. Varios miembros de la tripulación fueron arrestados inmediatamente en el lugar. Los cargos luego flaquearon, pero de todas formas la reputación se hundió en toda la ciudad. El perfil de Spilotro surgió públicamente por todos los motivos equivocados. El método de firma se convirtió en la seña de identidad de los detectives. Sammy Gravano se enfureció al escuchar a Gotti hablar mal de él en una cinta. Un hombre de confianza eligió el testimonio en lugar del silencio y la lealtad. Sammy Gravano se desempeñó anteriormente como subjefe de John Gotti. Las grabaciones de la oficina captaron a Gotti criticándolo y atribuyéndole culpas. Después de escuchar extractos, Gravano acordó cooperar con los fiscales. Detalló asesinatos, crimen organizado y política interna a lo largo de los años. Las condenas siguieron y la familia Gambino perdió impulso rápidamente. Algunos lo llamaron traición, él lo llamó supervivencia en circunstancias imposibles. De cualquier manera, las cintas obligaron a tomar una decisión que nadie esperaba. Una tarde de escucha cambió el panorama energético de Nueva York para siempre. La interminable charla telefónica de Angelo Quack Quack Ruggiero fue interceptada. La interminable charla telefónica invitó a los micrófonos y a los fiscales a participar en las conversaciones. A Angelo Ruggiero, socio de Gotti, le encantaba hablar por teléfono constantemente. Los investigadores lograron escuchas telefónicas y grabaron horas de chismes diariamente. Las discusiones sobre narcóticos crearon inmediatamente tensión con su mentor. Las cintas se convirtieron en exhibiciones, vinculando las conversaciones a esquemas más amplios. Los aliados temían que sus nombres aparecieran repetidamente en divagaciones descuidadas. Los teléfonos parecían convenientes, en realidad eran puertas de entrada para la vigilancia. Pronto las reuniones se trasladaron, pero el daño ya estaba ampliamente extendido. Un apodo sobre hablar se convirtió en el motivo por el que la gente susurraba. Joe Colombo cortejó a las cámaras de televisión, invitó al calor y a una bala. Los focos trajeron problemas a un hombre que se sentía cómodo con la atención. Joe Colombo fundó un grupo público de derechos civiles en Brooklyn. Los mítines atrajeron cámaras, celebridades y políticos curiosos para pronunciar discursos. En un evento en Manhattan, un hombre armado se acercó y abrió fuego. Colombo se derrumbó, sobrevivió pero nunca regresó plenamente al poder. El movimiento se estancó a medida que se intensificaron las investigaciones en torno a asociados cercanos. La publicidad que antes era útil ahora atraía críticas de todos lados. Las calles recordaron las cámaras y las sirenas después. Un micrófono abierto se convirtió en una invitación abierta al caos. Crazy Joe Gallo festejó públicamente en Humbertos y pagó el precio. Una cena de cumpleaños terminó a tiros en una esquina llena de gente. Crazy Joe Gallo celebró en Humbertos Clam House en Little Italy. Las tensiones con los rivales aumentaron después de una violenta disputa anterior. Entraron hombres armados y el caos se extendió por las mesas y la calle. Los relatos de los testigos eran contradictorios, pero las implicaciones no lo eran en absoluto. Los familiares lo arrastraron afuera, pidiendo ayuda desesperadamente. Nueva York leyó el mensaje. La tregua tenía límites en todas partes.
Los restaurantes se sentían diferentes después, incluso con manteles blancos y frescos. Las celebraciones públicas pueden convertirse en jaque mate cuando los rencores persisten durante mucho tiempo. Carmine Galante almorzó con seguridad ligera y nunca salió vivo. Un almuerzo en el patio terminó con puros y disparos. Carmine Galante cenó en Joe & Mary's en Brooklyn. Le gustaba el espresso, las mesas al aire libre y un cigarro exclusivo. Los guardaespaldas sicilianos retrocedieron misteriosamente cuando los asesinos aparecieron de repente. Las balas acabaron con un reinado que amenazaba los acuerdos establecidos en toda la ciudad. Las fotografías capturaron el cigarro aún apretado después de la muerte de manera escalofriante. Los investigadores examinaron de cerca las alianzas entre las facciones estadounidense y siciliana. La escena del patio se convirtió en el símbolo sensacionalista de los disturbios de la mafia. Una tarde soleada reveló nubes de tormenta que nadie ignoró nuevamente. Totò Riina se escondió en Palermo durante años y la rutina lo delató. Las décadas de clandestinidad terminaron finalmente con un arresto silencioso en Palermo. Totò Riina, capo de Corleonesi, evadió la captura durante años. Los carabineros vigilaban diariamente con atención las rutinas, los conductores y los apartamentos ocultos. El descanso se produjo siguiendo las rutas predecibles de su conductor. El arresto cerca de su domicilio demostró que la protección era más débil de lo que se creía. Los vecinos hablaron después de que era un hombre normal con víveres. Detrás de esa rutina se encontraban los bombardeos y la guerra en toda Sicilia. La ciudad exhaló mientras las investigaciones se ampliaron inmediatamente en torno a los aliados. A veces, la simplicidad rompe la armadura que los mitos complicados construyen alrededor. Las notas de Pizzini de Bernardo Provenzano llevaron a la policía directamente hacia él. Las notas escritas a mano finalmente delataron la red cuidadosamente oculta de un fugitivo. Bernardo Provenzano se comunicaba a través de pequeños mensajes plegados llamados Pizzini. Los mensajeros los transportaban entre granjas, iglesias y escondites rurales. Los analistas combinaron pacientemente escrituras, códigos y frases recurrentes. En 2006, la policía cerró el paso silenciosamente cerca de la campiña de Corleone. Las redadas encontraron refugios, documentos y otra pila de mensajes. El sistema antiguo tenía la debilidad de la permanencia del papel. Un lápiz terminó lo que los teléfonos encriptados nunca comenzaron allí. El secretismo de baja tecnología terminó dejando huellas en cada borde desdoblado. El asesinato de Falcone y Borsellino resultó contraproducente y desató la maxirepresión en Italia. 2 asesinatos desencadenaron la represión más dura que haya conocido la Italia moderna. El juez Giovanni Falcone murió en un atentado con bomba en una carretera cerca de Capaci. Semanas después, Paolo Borsellino también fue asesinado en Palermo. La indignación pública llenó calles, escuelas y plazas de todas partes. El Parlamento aprobó de inmediato leyes más severas, incluidos regímenes penitenciarios estrictos. Los investigadores presionaron sin descanso a los testigos arrepentidos y cooperantes para que brindaran testimonios detallados. El legado del Maxi Trial resurgió con renovada fuerza. La captura de Riina se produjo meses después, alterando el equilibrio en toda Sicilia. La sangre destinada a intimidar, en cambio, galvanizó a una nación entera. Carmine Persico ejerció de abogado en un juicio y recibió una condena de 139 años. Un jefe de la mafia se defendió y luego recibió una sentencia asombrosa. En el Tribunal Federal de Manhattan, Carmine Persico insistió en presentarse pro se. Interrogó a agentes y rivales, tratando el juicio como si fuera una cuestión de política de barrio. Los fiscales acumularon cargos de crimen organizado vinculados a extorsión y conspiración. Los jurados presenciaron una escena teatral, pero el papeleo y las cintas tuvieron un peso mayor. Cuando se dictaron los veredictos, la sentencia se extendió más allá de la vida natural. Las filas de la familia Colombo se revolvieron, leyendo el giro de la sala del tribunal como si fuera el clima. La autorrepresentación parecía audaz y también eliminaba argumentos de apelación convenientes. Salió del edificio como abogado sin clientes solo años. Frank Calabrese Sr. se confesó con su hijo, que llevaba un micrófono.
Una conversación en prisión plantó silenciosamente la semilla de un derribo. Bajo custodia federal, Frank Calabrese Sr. se desahogó durante las visitas familiares. Su hijo, Frank Jr., ya había contactado a los agentes para cooperar. Organizaron grabaciones desde los patios de la prisión y monitorearon llamadas telefónicas. Los detalles sobre asesinatos y extorsiones se filtraron en esas conversaciones silenciosas. Los investigadores compararon las cintas con el testimonio de Nicholas Calabrese. La operación se ganó un nombre que Chicago nunca volvería a olvidar. Los tribunales revisaron décadas de violencia a través de voces y libros de contabilidad familiares. Una confianza susurrada se convirtió en una evidencia más fuerte que el miedo del barrio. La sede de los hermanos Angiulo, situada encima de una sastrería, fue intervenida. De la noche a la mañana, la oficina del North End de Boston se convirtió en una cabina de transmisión involuntaria. Los hermanos Angiulo realizaban reuniones encima de una concurrida sastrería. Con la ayuda de informantes, los agentes colocaron micrófonos en el techo. Las conversaciones sobre préstamos, juegos de azar y disciplina se prolongaron durante meses. Los nombres, las colecciones y las frases codificadas sonaban menos codificadas durante la reproducción. Las transcripciones llegaron a los fiscales federales y luego a los jurados de toda Nueva Inglaterra. Las leyendas del barrio se encontraron con los micrófonos y las leyendas perdieron su misterio. El sastre cosía trajes, mientras arriba registraba calendarios criminales. Un cable oculto finalmente cortó generaciones de susurros practicados. Frank Costello vivió después de un éxito y luego perdió su trono. Una bala rozó el poder y reescribió rápidamente el liderazgo de Nueva York. En 1957, Vincent Gigante tendió una emboscada a Frank Costello en Manhattan. Costello entró tambaleándose en un vestíbulo, sangrando pero todavía consciente. Eligió el retiro en lugar de la guerra, lo que supone un cambio para sus rivales. Vito Genovese avanzó y consolidó rápidamente su influencia en las tripulaciones. El casi accidente movió montañas sin que se disparara otro tiro. Los hospitales cosieron piel. En las trastiendas se cosieron nuevos arreglos silenciosamente durante la noche. El tirador luego murmuró algo confundido en el tribunal, pero las consecuencias persistieron. La supervivencia le dio la vida a Costello, no la silla que una vez ocupó. Paul Castellano se saltó el funeral de Della Croce y se alejó de su propia familia. Un funeral fallido contribuyó a poner en marcha una emboscada en diciembre. Paul Castellano evitó el servicio de Agnello Della Croce, lo que molestó profundamente a los leales. Las tensiones empeoraron en torno a los negocios en la construcción y las nuevas opciones de liderazgo. John Gotti reunió aliados de Queens para desafiar la dirección. Afuera de Sparks Steakhouse, hombres armados atacaron durante una avalancha invernal. Los titulares aparecieron con fotografías, nombres susurrados y transeúntes atónitos. Las tripulaciones internas recalcularon lealtades, supervivencia y territorios comerciales de la noche a la mañana. La etiqueta funeraria se convirtió en matemáticas del campo de batalla para capitanes impacientes. Un pequeño desaire se convirtió en el mensaje más fuerte de ese año. Las reveladoras memorias de Joe Bonanno le dieron un día de campo a los fiscales. Unas memorias publicadas ofrecieron a los investigadores un mapa con notas a pie de página. Joe Bonanno publicó su historia personal describiendo años dentro de las operaciones. Los nombres, lugares y secuencias aparecieron sin que fuera posible interrogatorio en el tribunal. Los fiscales compararon los pasajes con escuchas telefónicas, acusaciones y antiguas grabaciones de vigilancia. Los equipos de defensa se encogieron al leer cronogramas que coincidían con los hábitos de sus clientes. El libro no condenó, sino que aclaró todo lo que rodea a los procesos judiciales. Los lectores encontraron nostalgia. Los investigadores encontraron corroboración y tejido conectivo. La autobiografía se encontró con el descubrimiento, y el descubrimiento le devolvió la sonrisa ampliamente después. A veces los libros de tapa dura tienen más peso que las objeciones judiciales combinadas. El Stardust Scheme de Frank Lefty Rosenthal fue descubierto mediante escuchas telefónicas. El glamour del casino enmascara un río de dinero que fluye de los libros contables.
Frank Rosenthal administró Stardust y propiedades hermanas durante años. El skimming implicaba que los sobres salían de las salas de recuento antes de que se hicieran los recuentos oficiales. Los micrófonos del FBI captaron conversaciones sobre nóminas, repartos de fondos y entregas. Después del atentado con coche bomba, Rosenthal sobrevivió, conmocionado pero aún respirando. Los investigadores vincularon a los jefes de Chicago Outfit con dinero de Las Vegas. Las líneas de crédito de los Teamsters y los frentes de los casinos comenzaron a desmoronarse rápidamente. Los grandes jurados se reunieron en silencio mientras los casinos seguían girando. Las luces brillantes no pudieron ocultar las grabadoras detrás de las placas del techo. Kansas City Scheme expuesto por micrófonos ocultos en casinos de Las Vegas. Las conversaciones secretas en Missouri resonaron con fuerza en el Strip. Los jefes de Kansas City discutieron las acciones provenientes de los casinos de Las Vegas. Los agentes colocaron micrófonos en oficinas, automóviles y salas de reuniones. Nombres relacionados con Cleveland, Milwaukee y Chicago aparecieron con frecuencia. Las grabaciones delinearon rutas que seguía el dinero en efectivo lejos de las jaulas. Luego siguieron acusaciones que involucraron a ejecutivos de casinos e intermediarios sindicales. Documentos judiciales posteriores compararon los rumores con retiros y entregas exactas. El papel que parecía invisible se convirtió en una hoja de cálculo para los fiscales. Los micrófonos convirtieron la fantasía de neón en salas de deposición fluorescente de la noche a la mañana. Los jefes de Lucchese, Amuso y Caso lanzaron purgas paranoicas que implosionaron. La paranoia convirtió rápidamente el liderazgo en un proyecto de demolición autoinfligido. Vic Amuso y Anthony Caso sospechaban que había filtraciones por todas partes y de todos. Huyeron, dieron órdenes desde sus escondites y exigieron obediencia absoluta. Los capitanes desaparecieron, las tripulaciones se dividieron y la recaudación de impuestos callejeros se tambaleó. Más tarde, Alphonse Darco cooperó, describiendo reuniones, asesinatos y caos. Caso también cooperó brevemente, pero luego perdió la protección después de una mala conducta. Amuso fue capturado. La estabilidad nunca regresó por completo durante años. La fuerza de la familia se agotó más rápido de lo que esperaban sus rivales en otros distritos. El miedo guardaba secretos, pero también paralizaba dolorosamente los negocios. Nicky Scarfo, de Filadelfia, se ganó enemigos por todos lados, pero al final todos cambiaron de bando. Un reinado de puño de hierro acabó produciendo más testigos que soldados. En Filadelfia y Atlantic City, Nicky Scarfo gobernó brutalmente. Los sobrinos ambiciosos y los temperamentos encendidos chocaron con la expansión del casino. Los bombardeos, las palizas y los impuestos, sobre todo, generaron un resentimiento constante. El subjefe Phil Leonetti finalmente cambió de postura y reformó docenas de procesos judiciales. Las facciones rivales dieron la bienvenida a las acusaciones como si el clima fuera a llegar tarde. Los jurados aprendieron más de los familiares que lo que cualquier videovigilancia había capturado hasta entonces. El brillo del paseo marítimo de la ciudad no pudo distraer la atención de los dramas judiciales. Una dinastía ardió con fuerza y luego atravesó su círculo protector. Se derrumbó la ley de locura de Vincent Chin Gigante y fue condenado por obstrucción. Las batas de baño y los murmullos dieron paso finalmente a una admisión en la sala del tribunal. Vincent Gigante pasó años aparentando estar mentalmente incapacitado en las calles de Manhattan. Médicos, vecinos y agentes valoraron si la actuación fue genuina. Después de las condenas por crimen organizado, los cargos de obstrucción apuntaron directamente al engaño. Más tarde reconoció haber fingido síntomas para evitar escuchas telefónicas y procesos judiciales. La rutina del Lower East Side finalmente chocó con la paciencia federal. Los aliados antes susurraban admiración, después, en cambio, susurraron cautela. Un disfraz legendario no podría sobrevivir a los calendarios ni a los investigadores persistentes. La túnica siguió siendo famosa, pero la estrategia de defensa ya no. Los jefes de Cavalcante se jactaron en una grabación de ser Los Soprano. Comparaciones ficticias convertidas en evidencia con luz roja. En Nueva Jersey,
los miembros de Decavalcante discutieron con orgullo los paralelismos televisivos. Escuchas telefónicas captadas alardeando de tripulaciones, títulos e historias imaginarias. Los agentes sonrieron y las metáforas auditivas se convirtieron en identificaciones convenientes durante la reproducción. Las autoridades de vigilancia vincularon posteriormente las conversaciones con la extorsión y el juego. Los arrestos se produjeron tras un caso que prácticamente escribió los subtítulos por sí solo. Los tribunales escucharon escenas y luego conocieron a los actores en persona. La propaganda televisiva se convirtió en migajas de pan que condujeron directamente a acusaciones. A veces el arte imita la vida, y luego la vida imita las citaciones a la perfección. La Operación Puente Viejo atrapó a Gambinos después de reuniones y notas descuidadas. Los vínculos internacionales se estrecharon y luego se rompieron durante una sola barrida. La Operación Puente Viejo tuvo como objetivo las conexiones de Gambino entre Nueva York y Sicilia. Los rivales percibieron cambios después de anteriores cambios de liderazgo y arrestos. La noticia llegó simultáneamente a los jefes de tripulación y a sus homólogos en el extranjero. Los teléfonos, los faxes y las reuniones cara a cara dejaron huellas. Los documentos judiciales describen una cooperación que atraviesa océanos y décadas. Los clubes sociales de Queens de repente se sintieron más pequeños bajo esa presión. Los secretos familiares de Chicago comenzaron cuando un hijo se convirtió en informante. Una carta escrita a mano desde la prisión cambió Chicago para siempre. Frank Calabrese Jr. se ofreció a grabar a su padre de forma encubierta. Los agentes colocaron micrófonos ocultos y programaron futuras conversaciones en el patio. Las discusiones abordaron asesinatos, préstamos abusivos y el precio de la lealtad. Nicolás Calabrese testificó más tarde, anclando las líneas de tiempo con detalles específicos. El juicio Secretos de Familia revisó casos sin resolver y secretos de cementerios. Los jurados escucharon voces familiares que discutían asuntos familiares sin eufemismos. Las frases se acumularon mientras el equipo de Chicago perdió a su vieja guardia. Un solo sobre puso todo en movimiento con mayor eficacia que la violencia. La campaña terrorista de Corleonesi desencadenó la inundación de Pentiti y el juicio a Maxi. Los asesinatos incesantes en Sicilia produjeron testigos inesperados contra los asesinos. Bajo el mando de Totò Riina, los Corleonesi atacaron a jueces, rivales e investigadores. Tommaso Buscetta desertó, describiendo la jerarquía y los métodos de la organización. Giovanni Falcone construyó casos utilizando cooperación detallada y seguimiento financiero. En el búnker de los tribunales de Palermo, el Maxi proceso reunió a los acusados. Familias que una vez estuvieron unidas por el miedo se fracturaron bajo testimonios y evidencias. Las amenazas de bomba y la intimidación no lograron descarrilar el proceso. Cuando llegaron los veredictos, el exilio reemplazó la fanfarronería en las fortalezas del campo. La campaña que pretendía silenciar el caso llenó todos los micrófonos de las salas del tribunal. Ignorando la regla de no drogas, redes de heroína derribaron familias enteras. Una norma pública contra los narcóticos escondía un motor de ingresos privado. Las tripulaciones renunciaron públicamente a las drogas, pero de todos modos trasladaron los cargamentos en silencio. Pizzerías, almacenes y mensajeros conectaban continentes y distritos. Compras encubiertas, incautaciones y registros desmantelados de redes pieza por pieza. Los jefes alegaron desconocimiento, pero los familiares hablaron de dinero en efectivo y entregas. Los procesos señalaron la hipocresía como motivo de violencia y traiciones. Los cooperadores describieron apartamentos secretos e intermediarios que manejaban el dinero. La supuesta línea de arena fue arrastrada por las ganancias. Las declaraciones parecían nobles. En cambio, los depósitos bancarios contaban la verdadera historia. Las reuniones descuidadas de los cárteles de la basura facilitaron el trabajo a los investigadores del FBI. Las rutas de basura llevaron a los investigadores directamente a mesas de licitación organizadas. En Nueva York y Nueva Jersey, los ejecutivos del transporte dividieron los territorios. Los comedores y clubes sociales organizaron reuniones semanales predecibles para cumplir con los horarios. Los agentes escondieron micrófonos cerca de las cabinas y capturaron cambios de rutas y pagos.
Las notas y los sobres cambiaban de manos mientras las recargas de café seguían llegando. Los fiscales argumentaron que los clientes pagaron más, mientras que la competencia desapareció por completo. Las acusaciones nombraban a transportistas, intermediarios y ejecutores que gestionaban la intimidación. Cuando se produjeron las redadas, los contenedores de basura y las oficinas dejaron escapar todo el papeleo correspondiente. El ruido silencioso se hizo más fuerte cuando los micrófonos llegaron a los menús. Un jefe confiaba en los teléfonos públicos, sin darse cuenta de que todas las líneas estaban intervenidas. Las monedas y los tonos de marcado parecían más seguros que los teléfonos en los escritorios. Un jefe de Nueva York utilizó teléfonos públicos del barrio para conversaciones delicadas. Los investigadores desplegaron escuchas telefónicas itinerantes y los siguieron de un stand a otro. El ruido de la calle y el tráfico no pudieron ocultar nombres e instrucciones. Los agentes registraron las reuniones programadas en un lenguaje sencillo e impaciente. Los registros hicieron coincidir las llamadas con fotos de vigilancia cerca de clubes sociales. Las objeciones de la defensa fracasaron porque las órdenes judiciales viajaron legalmente junto con el caso. El plexiglás rayado de la cabina se convirtió en la ventana más clara de la vitrina. La vieja tecnología falló cuando los nuevos trámites avanzaron más rápido. Intentos de intimidación a testigos fueron grabados en cables. Los jueces aplicaron medidas más duras. Los intentos de asustar a los testigos solo sirvieron para multiplicar las sentencias posteriores. Las amenazas a través de teléfonos y pasillos terminaron en grabaciones. Los agentes documentaron llamadas, reuniones y advertencias codificadas a las familias. Los fiscales presentaron transcripciones que muestran presiones más allá de los delitos imputados. Los jueces consideraron aumentos por obstrucción y revocaron ofertas de declaración de culpabilidad anteriores. Los jurados oyeron miedo en las voces y luego vieron las cintas. Las explicaciones de la defensa se derrumbaron cuando se repitió el mismo patrón. Los teléfonos, las visitas y las cartas desde la prisión se convirtieron en bumeranes para los acusados. Cuanto más fuertes eran las amenazas, más largo se hacía el calendario final.